Bueno, la Junta Central Electoral emitió el día de ayer una importante resolución sobre uno de los aspectos de la nueva ley de partidos políticos. Es la resolución 03-2018 que tiene que ver con el tema de los plazos para la decisión sobre el mecanismo de selección de candidaturas de los partidos políticos. Se ha hablado de que la Junta Central Electoral tiene que hacer enormes esfuerzos para hacer cumplir las disposiciones que están contenidas en la Ley 3318, que es esta nueva ley de partidos políticos. Uno de los aspectos importantes de esta ley, entre otros aspectos, tiene que ver con tanto la realización de procesos internos, de mecanismos internos a través de primarias abiertas o primarias cerradas, a través de asambleas de delegados, a través de encuesta para decidir sobre los candidatos que van a presentar los partidos políticos para las elecciones del año 2020. Esta es una modalidad que deja abierto a las direcciones de los partidos políticos la posibilidad de escoger ese método de selección de candidaturas y al mismo tiempo modalidades importantes que tienen que ver con el tema de el control, regulación de las precampañas políticas, determinando sus plazos, es decir, que las precampañas, las actividades, el proselitismo, la propaganda de cara a la precampaña electoral tiene que comenzar, no puede comenzar antes del 1 de julio, de la primera semana de julio, primer domingo de julio del año preelectoral, es decir, estamos hablando de la primera semana de julio del próximo año. Aquí, ¿qué es interesante en esta resolución de la Junta Central Electoral? Primero, que da un plazo a partir de ayer, cuando la Junta Central Electoral presentó su resolución, un plazo de 75 días a todos los partidos políticos reconocidos a los fines de que durante el periodo que se ha establecido, durante esos 75 días o durante ese plazo, comuniquen formalmente a la Junta Central Electoral su decisión con relación a la modalidad que van a emplear para seleccionar candidatos, sobre todo si son primarias, porque recordemos que a la Junta Central Electoral le corresponderá organizar estas primarias. Tiene la competencia, la facultad que le da la ley de partidos políticos de organizar las primarias de manera simultánea de aquellos partidos políticos que decidan implementar este método. Tiene 75 días los partidos políticos a partir del día de ayer para presentar su decisión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la Junta Central Electoral le indica que en un plazo de 2 meses y 15 días, estamos hablando de que en noviembre, a finales de noviembre, los partidos políticos tendrán que presentar cuál es el método. Allá hay algunos partidos que han decidido, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, que antes de la aprobación de la ley de partidos políticos había señalado que ya tenía el método de selección, que es el de primaria cerrada, las primarias con el padrón del partido, de su partido político, del PRM, y está por verse el Partido de la Liberación Dominicana, que es la organización política donde hay mayor diferencia, sobre todo sobre qué tipo de primarias van a terminar usando, si primarias con padrón abiertos o primarias con padrón cerrado. Pero la Junta Central Electoral indica que si en ese plazo de 75 días los partidos políticos no presentan su decisión sobre su modalidad de elección de candidaturas, entonces van a dar por entendido que esos partidos no van a optar por las primarias. Y yo creo que esta es una decisión
correcta de la Junta Central Electoral de establecer plazo, porque eso tiene que ver con el calendario electoral que desde ya la Junta Central Electoral tiene que presentar de cara a las elecciones del año 2020. Junior Ramírez, ¿cómo estás? Javier Cabreja, buenos días, buenos días. Interesante la resolución 03-2018 que plantea la Junta Central Electoral, fijando estos plazos, este tiempo para que las agrupaciones, los partidos políticos fijen posición en torno a cuál de las modalidades, a qué padrón utilizarían en las primarias y en los procesos internos que realizarían esas organizaciones. Y como muy bien tú señalas, la ley estipula reglas, coloca cuáles son los mandatos, ¿verdad?, que cada partido debe decidir. En este caso, si el partido o agrupación política no decide en este plazo, como tú muy bien señalas, entonces ya la propia ley 33-18 establece entonces que la propia Junta Central Electoral se acogerá a lo que estipule esa ley y entonces ya otorgará a esa agrupación o partido político la modalidad, ¿verdad?, sí, de primarias que se realizarían a lo interno de esa organización política. Sí, o cada partido, porque es lo que la propia ley establece, escogerá. A lo mejor puede decir, bueno, nosotros no optamos por primaria, puede ser primaria cerrada o primarias abiertas, sino que optamos por otro de los métodos que tiene la ley de partidos políticos. Que puede ser asamblea de delegados, puede ser encuesta, etcétera, asamblea de dirigentes. Así es. Lo interesante de esta resolución es que la Junta ahí mismo establece el calendario a partir de la fecha que la ley de partidos políticos da para la elección de candidatos de los partidos en las primarias. Es decir, recordemos que si los partidos optan por primarias, ya sea abiertas o cerradas, tendrían que hacer las internas, las elecciones internas, las primarias, a principios de octubre, la primera semana, el primer domingo de octubre del año preelectoral, es decir, del próximo año, del año 2019. A partir de ahí y del inicio de la pre-campaña, que sería el 7 de julio del año 2019, la Junta Central Electoral hizo todo un calendario con fechas específicas que tienen que ser cumplidas por los partidos políticos y que se sumará entonces al calendario general de cara a las elecciones del año 2020, que recordemos son elecciones que tienen novedades, porque por primera vez se va a tener separadas las elecciones municipales 3 meses antes, es decir, en febrero del año 2020, de las elecciones presidenciales y congresuales que se realizarán en mayo. Es decir, tenemos prácticamente dos elecciones tiene la Junta Central Electoral que organizar, y muy probablemente 3, porque si para las elecciones presidenciales el candidato no se define en una primera vuelta, pues tendría que la Junta Central Electoral que organizar otro proceso electoral, una segunda vuelta, que se haría en el mes de junio. Entonces, es todo un panorama bastante complejo, pero efectivamente es importante que la Junta Central Electoral dé pasos en esta dirección. Ahí quizás el hecho de que se establezca un plazo de 75 días, quien más presión, el partido político que con más presión estará será el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, porque los conflictos siguen, ¿no? Sí, de hecho lo expresaron ayer 3 de los diputados, incluyendo a Henry Merán, que es fue el presidente de la comisión que estudió el proyecto, cuando era proyecto de la ley de partidos en la Cámara de Diputados, que dicen que sí, que la división que existe a lo interno del PLD pues colocaría mucho mayor presión. Llaman a los organismos del PLD a que se reúnan, comité central, comité político, lo más rápido posible, porque esto entonces generaría una decisión, este plazo que otorga la Junta Central Electoral obligaría no tan solo al PLD, sino a las demás organizaciones a fijar una posición rápida en torno a la modalidad de primarias que obviamente tomarían. El PLD que tiene este conflicto interno es algo que ellos no niegan y que está a la vista, ¿verdad?, de que hay una confrontación interna entre grupos en el Partido de la Liberación Dominicana, pues tendrá que inmediatamente hacer sus reuniones, sus asambleas y decidir. Exactamente, que en este caso el Partido de la Liberación Dominicana sería convocar
al Sí. comité central, que es el que tendría la decisión. Recordemos que hay dos posiciones, una posición que encabeza el presidente Danilo Medina de que el proceso dentro de esta organización política sea a través de primarias abiertas, y la posición del expresidente Leonel Fernández de que se haga con el padrón del partido político, o más bien lo que han estado planteando los políticos cercanos a Leonel Fernández y el propio Leonel Fernández, es que se haga lo que está establecido en los estatutos del PLD. Y lo que está establecido en los estatutos del PLD es que el proceso interno se lleve a cabo con el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Y recordemos que esto ha ocasionado posiciones encontradas. Algunos dirigentes de esta organización política que señalan que las primarias tienen que organizarse conforme a lo que dice los estatutos de esta organización y que cualquier cambio implicaría una modificación estatutaria. Recordemos que los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana solo lo puede modificar el Congreso del partido, no el Comité Central, sino el Congreso, es decir, una instancia de decisión más amplia que el Comité Central. Aunque otros dirigentes dentro del Partido de la Liberación Dominicana indican que bueno, no es necesaria una modificación de los estatutos porque la ley está por encima de los estatutos y por ende manda que la instancia de dirección política, en este caso el Comité Central, decida sobre la modalidad de elecciones. Ese es otro aspecto que también sigue creando y generando división a lo interno de esa organización política. Yo escuché a la diputada Miriam Cabral, que ahora es la secretaria de Finanzas interina y que, según se comenta, pues responde al presidente Danilo Medina, enfatizar en eso, o sea, de que la ley está por encima de los estatutos y que se debe adecuar a que el proceso interno, ¿verdad?, se realice en base a lo que estipula la ley. La pregunta sería si ese plazo que dio la Junta Central Electoral va a ser suficiente como para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda dirimir este conflicto interno que tiene y que puedan tener una solución y una alternativa. Veremos. Esto lo obliga y le presiona a que haya rápidamente una negociación y quizá Junior esto ayude a que no haya que esperar a marzo para que el presidente se pronuncie, porque tú recuerdas que él hablaba de que cuando se definan lo de las candidaturas, los procesos internos, que va a hablar, pero de eso vamos a hablar más adelante. La verdad es que la presión está. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido que más presionado está en estos momentos. Y si van a hacer una negociación tendrán que hacerla rápido. No, rápido. Porque los plazos han sido claros, los que otorga la Junta Central Electoral. Hay que cumplir con ellos, porque la Junta va a demandar de una logística amplia, un proceso complejo. Entonces hay que decidir rápidamente. El PLD va a tener que reunir indudablemente. Y yo me imagino que habrá cuestionamiento por parte de algunos partidos políticos y sobre todo dentro del PLD hacia la Junta Central Electoral, pero hay que insistir que eso es lo que le corresponde a la Junta Central Electoral y que la Junta Central Electoral tiene que cumplir con ese error de definir las resoluciones, los reglamentos que sean necesarios, que tienen que ver con la ley de partidos políticos y que tiene que ver con la organización del proceso electoral el año 2020. Y precisamente, hablando de esto, Junior, ayer la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana llevó a la Junta Central Electoral una comunicación. Aparece en algunos medios hoy, en algunos diarios hoy, donde le plantea a la Junta Central Electoral esto que estamos hablando, de que adopte los reglamentos necesarios, los reglamentos básicos para la aplicación de la ley 3318. Y es importante este llamado de atención que hace Participación Ciudadana a la Junta Central Electoral y a la sociedad toda, porque Participación Ciudadana, por ejemplo, en esta comunicación dice, son varios los reglamentos que debe aprobar la Junta Central Electoral conforme a lo que dice la ley,
parte esta organización de sociedad civil de la reflexión que hemos hecho aquí en distintas oportunidades. Primero, de que la Junta Central Electoral, la Constitución le da facultad para reglamentar los procesos electorales, pero que esa facultad se viene a fortalecer con la aplicación de la Ley 3318, que obliga o manda a la Junta Central Electoral a establecer una serie de reglamentos. ¿Cuáles son los reglamentos que dice Participación Ciudadana que deben ser elaborados por la Junta Central Electoral, y ojalá que a la mayor brevedad posible? Bueno, hay un reglamento de propaganda política y de publicidad. El artículo 44 de esa ley de partidos dice que la Junta Central Electoral elaborará mediante reglamento todos los concernientes a la propaganda política y a la publicidad de los partidos. Ojo, importante. Segundo reglamento, un reglamento de los procesos de primarias. Lo de ayer no fue un reglamento, fue una resolución. A la Junta Central Electoral ahora le corresponderá definir todo lo concerniente a la organización de las primarias internas de los partidos políticos. Participación Ciudadana destaca que el artículo 46 de la ley así lo establece. Tercero, habla Participación Ciudadana de que la Junta Central Electoral tiene que definir un reglamento de control financiero de los partidos políticos, y habla de que el artículo 67 de la ley establece que la Junta Central Electoral reglamentará todo lo concerniente a la unidad especializada de control financiero y de partidos políticos. Y por último, Participación Ciudadana habla del reglamento de registro de contribuyentes, que es aquel que permitiría definir la modalidad mediante la cual los partidos políticos estarían rindiendo cuentas sobre las fuentes privadas que le están financiando. En esa comunicación habla de muchos otros aspectos que son importantes, sobre todo de cuestiones que en los reglamentos tienen que tener mucho más claridad que lo que establece la ley, y ojalá que la Junta Central Electoral dé continuidad a lo que inició el día de ayer con esta resolución sobre los plazos para decidir sobre el método de selección interno o decidir sobre las primarias, y que todo esto ayude a que la ley de partidos políticos real y efectivamente se cumpla en nuestro país, y tengamos una experiencia distinta a la experiencia que casi siempre hemos tenido en la República Dominicana, de que se aprueban nuevas leyes institucionales, nuevas leyes que tienen avance, pero muchas de estas leyes quedan sin aplicarse. Y una de las explicaciones de que estas leyes no se aplican es precisamente de que no hay una institución o un órgano fuerte responsable de hacer cumplir esta ley. Ojalá que la Junta Central Electoral juegue este rol. Eso es lo que espera la sociedad, que no sea letra muerta, que se cumpla con la ley de partidos, la 3318, y la Junta está en lo correcto. La Junta está dando los pasos necesarios para que esto así sea, y que el proceso eleccionario del 2020 pues sea sin trauma, y que haya un proceso de organización y que sea correcto.